Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Oasis de la Palabra, diálogos creativos de madres artistas de la escena. En este espacio escucharás diálogos encuerpados donde podrás acercarte al mundo de lo que significa ser mamá y ser artista de la escena. Complejidades, sensaciones, emociones, situaciones, circunstancias y contextos. También te compartiremos los ejercicios de movimiento que usamos al inicio de nuestras charlas para despertar la palabra, y así podrás vivenciar aquellos detonantes en tu propio cuerpo. Gracias por escucharnos y recuerda que si te sientes identificada con esta temática, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a este podcast para no perderte ningún episodio y comparte tus experiencias en los comentarios. El fuego ya está, mi cuerpo vuela acá. Soy corazón, soy madre, soy. Bueno, hola. Hoy es nuestro primer podcast, Oasis de la Palabra, diálogos con mujeres artistas de la escena. Nos encontramos aquí en la casa de una de nosotras, una cajita perfecta para grabar, aquí en Teusaquillo, Bogotá. Yo soy Joana Salazar, bailarina y antropóloga. Me acompañan aquí dos colegas comadres. Aquí estamos. Y mamacitas. Y mamacitas. Artistas. Mi nombre es Vanessa Enríquez. Soy bailarina, soy artista escénica. También me gusta mucho la danza terapia. Y ahora estoy investigando sobre eso, porque me interesa mucho la relación entre el cuerpo y la psique. Bueno, yo soy Angélica Riaño. Yo soy actriz y gestora cultural y mamá. Es parte como de los cuestionamientos que hacen que justamente confluyamos en este lindo proyecto. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, quiero contarles que este proyecto lo enmarcamos desde Guaricha Proyecto, valga la redundancia, que es un espacio de reflexión alrededor de la mujer y los estereotipos femeninos, desde la danza y la transdisciplinariedad. Entonces hay varias aristas, una arista creativa en donde se han creado una serie de piezas escénicas, principalmente desde la danza contemporánea y también usando el zapateo y la música. Y la otra arista es el taller Construyendo el Cuerpo de una Guaricha, que es un taller dirigido a mujeres en el que desde la danza, la voz y la risa se generan espacios de autoconocimiento, cuidado y cuidado colectivo. También dentro de esta arista se encuentra ahora este proyecto que también es un eje independiente, que es el Oasis de la Palabra. En este oasis nos encontramos mamás artistas de la escena para hablar de nuestras experiencias, bueno, ya saben un poco por la introducción de qué se trata este proyecto. Vamos a seguir desarrollando esto un poco más en esta conversación. Bueno, en este podcast vamos a explorar las complejidades y las recompensas de ser madre y ser artista de la escena. Vamos a compartir historias reales, personales también. Y bueno, vamos a hablar también de consejos prácticos y reflexiones muy profundas sobre los desafíos únicos que enfrentamos las mujeres que navegamos por este doble camino. Para empezar, contarles también que ser madre y artista de la escena, pues es un viaje lleno de contrastes. Por un lado está el amor y quizás la satisfacción que puede traer la maternidad, pero por el otro está también esa sombra de lo que significa ser madre y que en la idealización que se tiene de este rol en la sociedad pocas veces conversamos. En el caso de las mujeres que somos artistas de la escena, se suma además un reto que es asumir una carrera en este campo siendo mamita. En este camino de ser artistas de la escena, pues nos vemos enfrentadas como a conciliar estas facetas. Nosotras como madres artistas a menudo enfrentamos una serie de desafíos como la escasez de tiempo y energía,
pues para equilibrar las demandas de la maternidad con las exigencias de una carrera artística. Eso muchas veces puede ser muy agotador. También están las dificultades para encontrar apoyo, pues porque no siempre es fácil encontrar personas cuidadoras, confiables, asequibles o una red de apoyo sólida que comprenda las necesidades que son únicas para las madres artistas. También están los prejuicios y la discriminación, ¿no? Porque a pesar de que hay unos avances en las reivindicaciones de género, aún existen estereotipos que asocian la maternidad con la falta de compromiso o dedicación profesional. Además, en nuestro medio, bueno, y en el de las humanidades, la tendencia es a no tener hijos. La tendencia es a no tener hijos. Entonces, las mujeres solemos ser juzgadas al decidir tenerlos. Y no solamente juzgadas, a veces también se nos deja muy solitas en este camino de ser mamás, por el solo hecho como de decidir. Entonces la cosa es como, usted decidió ser mamá, entonces cargue con todas esas tareas y resuelva todas estas tareas. Y bueno, ahí también viene la culpa y las dudas, porque es común que las madres y las madres artistas nos sintamos culpables por no pasar suficiente tiempo con nuestros hijos e hijas o por no dedicarnos por completo a nuestro arte. Bueno, sí, también están para mí como estos protocolos que faltan en las instituciones, porque hemos hablado mucho de cómo a veces no dejan entrar a nuestros hijos a nuestro trabajo, por ejemplo, cuando necesitamos ensayar. Esta falta de protocolos, de leyes, de disposiciones para que las mamás podamos trabajar, podamos ir a bailar, podamos ir a ensayar, podamos ir a presentarnos. Bueno, esto digamos que está asociado a unos temas también muy característicos de la ciudad en la que estamos viviendo, pero que atraviesan el ser madre y ser artista en general. Sin embargo, en Bogotá, Colombia, hay una apuesta también por el cuidado, ¿sí? Y aunque hay manzanas del cuidado para las madres en general, sabemos que estas instituciones, digamos que no están aterrizadas a la realidad, ¿sí? Digamos, no están involucradas en transformaciones culturales profundas que permitan desde el sector público garantizar que podamos crear y ser mamás al mismo tiempo. Digamos que aunque está la palabra cuidadora, lo cierto es que no pasa, y este podcast tiene esa necesidad de poner los pies en la tierra tanto a las mamás, a las entidades y a las organizaciones artísticas y culturales que son el tejido que mantiene vivo este proceso creativo, para hablar de la realidad de lo que es ser madre y de experiencias muy concretas que nos permitan también reflexionar sobre este rol. Sí, porque pues a pesar como de estos desafíos y estas complejidades, ser madre y artista de la escena también es una fuente profunda de satisfacción, de realización, de creación. Todos estos cambios que supone la maternidad también traen mucho derroche de sensaciones y emociones que hacen que se despierten y se abran caminos para la creación. Sí, pues en este podcast queremos celebrar esas historias, esas mujeres inspiradoras, y queremos explorar también estrategias que nos han permitido alcanzar nuestros sueños mientras criamos y creamos. Y al mismo tiempo, pues señalar las acciones que faltan para mejorar las condiciones de las madres artistas de la escena. Bueno, que hablamos un poco de cómo surgió este podcast, entonces. Y más que este podcast, yo creo que también este proyecto, ¿no? Porque antes de que se convirtiera en podcast, pasó por una revolución, una necesidad de revolución, pasó por muchas sensaciones como de eso, de soledad, de rabia, de encontrarse con unas realidades que unas habían vivido y que otras no habían vivido, también unas realidades que atañen mucho como a la ciudad. Entonces, sí, este sueño ha tenido como su camino para llegar al podcast. Su camino propio, pero ya para adentrarnos un poquito más a esta conversación, yo les voy a proponer
que hablemos porque yo llegué a este proyecto. Yo no empecé desde el principio. Fui una mami usuaria, beneficiaria de los servicios de lo así. No, mentiras. Sí, un poco como esto surge como una necesidad y habían unos encuentros que ya se estaban dando independientemente de la existencia o no de este podcast por una mera necesidad, pero hay una historia muy bonita que surge en un carro, entonces yo quiero saber, yo quiero que cuenten la historia del carro, cómo fue esa conversación. Bueno, la circunstancia del carro se dio gracias a una amiga en común que teníamos Vanessa y yo, y también por una necesidad pues de cobijar, ¿no? Entonces Vane necesitaba alguien que ayudara pues, con el transporte de su hija, sobre todo como en las mañanas, y mis hijos y mis hijas estudian en el mismo colegio. Entonces, bueno, ahí nos comunicamos por WhatsApp. Sí. Y empezamos a hablar y cuadramos. Entonces, bueno, en una de esas recogidas, una de esas llevadas, dejamos a los niños. O sea, perdón, ¿ustedes se conocen como asociación de madres y padres de familia y no como bailarinas? No, o sea, nos conocíamos por una amiga en común. Yo sabía que Giovanna existía. Ajá. Y que tenía a sus hijos en el mismo colegio que Ame. En ese momento estaban en el mismo curso. Sí, además. Entonces, ellos, bueno, como que ella me habló de Giovanna. Giovanna también tiene, sí, tengo una amiga que también tiene sus hijos ahí. No sé qué tal. Y después como que nos contactamos. El caso es que nos contactamos, nos vimos, nos conocimos y empezamos a llevar a los niños juntas. Claro, porque ella, digamos que en contraprestación dijo, no, pues tú los llevas, yo te acompaño a llevarlos. Entonces ahí, digamos, después de la llevada, pues generalmente nos devolvíamos al barrio las dos, y porque vivíamos muy cerca, y entonces empezaron a surgir conversaciones pues para conocernos, o sea... Entonces ahí en una de esas veníamos hablando, que tú también eres bailarina, no, tú también eres bailarina, wow. Y entonces ahí una de esas llegamos a la casa, me ibas a dejar en la casa y nos estacionamos ahí porque teníamos que hablar, queríamos seguir hablando. Y ahí fue cuando empezamos a hablar, no, a mí, imagínate que me pasó esto, una vez no dejaron entrar a mi hija, una vez no sé qué, no, y entonces me ha pasado esto y esto y esto. Y también yo contándome su historia como había sido en Brasil, ¿no? Porque en Brasil es completamente distinto y los niños son completamente bienvenidos a todos los espacios dancísticos. Entonces, pues fue muy, muy interesante esa conversación que se empezó a gestar y un poco desde la indignación empezamos a ver la necesidad de ver arder todo. En principio, en principio sí fue... Que todo arda. Porque claro, como que... Era el nombre real de este proyecto. Que todo arde, todo. Lo haces de la palabra. Y bueno, digamos que esa sensación de indignación pues se convirtió también como en un proyecto, bueno, vamos a investigar. ¿Y cómo vamos a investigar? Sino preguntándole como a otras mamás artistas de la escena cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Porque, pues claro, habían sido 2 relatos, pero hubieran podido ser, digamos, casualidad. ¿Sí me entiendes? Entonces lo que queríamos también ver y lo que queríamos era abrir un espacio donde pudiéramos conversar con más mamás, artistas y ver si realmente si esas indignaciones pues eran una voz de una falta de algo, ¿sí? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Ella es la antropóloga. Vamos a investigar. No, total. De hecho, sí, porque claro, o sea, Vane decía, no, yo quiero hacer un manifiesto, vamos a hacer una denuncia. Hagamos una obra que denuncie esto. Vamos a investigar. Vamos a mirar cuál es el panorama. Y bueno, eso fue como
así fue como surgió un poco como la creación del espacio del oasis de la palabra y se llamó oasis porque claro, nos imaginábamos como a nosotras nos pasó llegar como a un espacio donde tú puedas ¡guau! Vomitar. Como vomitar y recibir esa agüita que alimenta, esa agüita que cobija, esa agüita que te dice, oiga, yo estoy igual de indignada o estoy igual navegando como en esa complejidad. Entonces, pues, hagámonos Digamos, fuertes juntos. Sí, creo que esa mirada empática y esa mirada cómplice es necesaria en este tipo de circunstancias y pues nosotras estábamos como muy indignadas. Entonces, bueno, ahí fue cuando tuvimos la primera idea y decidimos, bueno, empezamos a encontrarnos, como a construirlo un poco y después hicimos el primer encuentro un poco aventadas, ¿no? Como, bueno, Sí, no, queremos hacer total. esto y llamamos gente y lo hicimos allá también en Teusaquillo. Tuvimos el primer encuentro y fue hermoso porque pues claro, la idea es que siempre que nos encontramos nos sentamos a hablar nosotras de unos temas específicos, pero además los niños siempre pueden estar ahí al lado jugando. Ujú. Entonces siempre pues tenemos como un espacio en donde nuestros hijos están bienvenidos. ¡Qué delicia! Que también eso era un espacio soñado, o sea, donde pudieras llegar con tranquilidad con los hijos, porque pues también, digamos que nosotras artistas de la escena, mamás, nos vemos enfrentadas como a esa complejidad del horario en el que trabajamos. Ujú. Entonces, muchas veces, digamos que los horarios institucionales no alcanzan a cubrir ese cuidado, porque nosotras trabajamos en horarios no laborales, sí, total, o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, ensayos, bueno, en fin. Entonces, sábados, domingos, cuando uno tiene como funciones también. Entonces como que sí necesitábamos un espacio donde llegar con las crías como tranquilas de que iban a estar, que todos íbamos a cobijar el espacio, ¿sí? Sin importar la edad, sin importar las circunstancias, sin importar como el mood de ese día, tanto de nosotras como de las crías. Entonces eso fue. Yo Ahora, como usuaria, la usuaria, que hable la usuaria. ¿Cómo nos viste además? yo fui a he ido a todos los oasis. La primera vez que fui primero porque conocía a Vanessa. Vanessa ha sido como la articuladora de todo este proyecto. Y en el taller Construyendo el Cuerpo de una Guaricha, que es un taller que ella organizó, yo participé cuando mi bebé tenía como año y medio, tal vez. 2021 o dos. fue, ¿cierto? Sí, como 2 años más o menos tenía mi hijito. Y yo, claro, nace mi hijo el primer año por una lesión, no pude hacer nada. Como que trabajaba haciendo talleres de técnica vocal, como cortos, cositas muy pequeñas, pero ese año fue muy difícil para mí enfrentarme como a temas laborales y demás. Y el año que siguió era pandemia. Entonces mi maternidad en casa fue muy larga, mi pandemia más bien fue como de 3 años. Y ese taller fue para mí un despertar como escénico, creativo también. Y fue como ir a soñarme también que el ser mujer, ser mamá y ser artista era posible. Y cuando Vane convoca al oasis de la palabra y me invita, pues primero yo pensé, esto es muy gringo. O sea, eso no pasa en la vida real. Las mujeres en Colombia no nos reunimos a conversar de lo que pasa y del cuidado. Eso usualmente es como en esas series gringas que uno ve que la gente, no sé, como que apoya el cuidado, porque en últimas poder hacer eso implica dinero, ¿no? Implica tiempo, y el tiempo, pues, es dinero. Entonces yo dije, eso no pasa en la vida real, y me sentía como, ¿será que sí? Claro, y llego allá y para mí era muy necesario porque estaba un poco marginada de los procesos creativos, por los horarios principalmente. O sea, los horarios en el teatro no son para ser mamá, fin. Y bueno, digamos que a partir de eso, lo que me mantuvo fue que en esa primera sesión, yo no sé si ustedes la planearon así realmente, porque había una parte como de movimiento inicial, Sí, pero el 90% fue un vómito verbal de todas las mujeres que estábamos ahí, como que
había un acumulado de años además de Total. poder hablar y hablamos de muchas cosas que vamos a ver más adelante. Digo, vamos a escuchar más adelante. Pero fue muy mágico encontrar otra persona que tenía como, que no era yo, o sea, pensar que no era un problema de Angélica, sino que es una situación social que podemos revisar. Ujú. Y lo mejor de todo, que fue con lo que me llevé, es que mi hijo podía sonar. Ujú. Es decir, que podía hablar, gritar, jugar y no me lo censuraron. Normalmente en cualquier espacio de adultos, ¿no? Siempre como que a uno le hacen caras porque, ay, pero como silencio, como, como... Y ese lugar, literal, fue en un espacio de capoeira Ujú. y había como una cinta en la mitad en donde nosotras estábamos haciendo como un picnic y los chiquitos estaban corriendo de un lado a otro y gritando y ver las caras, es que ustedes lo van a escuchar eso, pero no podrán ver la cara y las caras de las mamás que estábamos ahí era como de placer, como de un oasis, literal, como un oasis en donde, o sea, había un ruido exorbitante así aturdidor de una manada de niños y niñas corriendo. Y a nosotras no nos preocupaba y sabíamos que a la otra persona tampoco le preocupaba, no nos preocupaba las interrupciones de la madre con un bebé en brazos, no, porque sabíamos que era eso y esa complicidad que mencionaba Annie fue mágica y me hizo pues volver y seguir y meterme con toda. Aquí estoy firme. Ahora Angélica es parte de este equipo base. Es y nuestra entidad. ella es la entidad, la que representa todo el La que nos conocimiento de las instituciones aterriza. públicas. Y pues de ahí hemos venido aplicando una serie de convocatorias aquí en Bogotá. Convocatorias son como apoyos, digamos, convocan para presentar una propuesta a un apoyo y hay como un concurso. Un apoyo económico. Un apoyo económico, exacto. Y hay como un concurso en donde pues le dan el apoyo económico a uno de los participantes. Entonces, venimos haciendo proyectos desde hace un resto de tiempo y al principio nuestros proyectos estaban escritos desde esa indignación, desde esa guerra, desde esa desaveniencia, desde una rabia fulminante. Sí, un poco como lo que Angélica dice, que eso fue lo que exactamente también pasó en el primer Oasis. O sea, nosotros teníamos como unas preguntas disparadoras, un poco como triangulando la cosa de la mamá, la artista de la escena. Y, o sea, se habló, o sea, de verdad, fue una cosa así como que nos mirábamos y decíamos, no, bueno, esta es la necesidad. O sea, Paréntesis. Ese primer encuentro que yo llamo vómito no quedó grabado, ¿no? no. Ay, ese no lo grabamos. Ese no quedó grabado porque la propuesta de podcast fue unos encuentros después, Ajá. de tanto que nosotros vimos como, "Uy, hay que hacer algo con esto". Fue después, así que eso queda en nuestras memorias, chicas. Sí, lo vamos a ir trayendo y reconstruyendo Sí, en de los hecho, que vienen. sí. De hecho, la idea de podcast surge cuando empezamos a escribir estos proyectos, porque dijimos, bueno, ¿qué resultados podemos dar? Entonces, bueno, ahí surgió la idea del podcast. Bueno, entonces ha fluido esta construcción de este proyecto y ahora se ha convertido en un espacio con objetivos más calmos, más pacíficos, como más... ¡Ay, sí, un poquito! Sí, yo creo que más entendiendo como la complejidad del asunto, ¿sí? También Ajá. es un asunto que se desconoce, también es un resultado también como de esa separación tan abrupta de los espacios que hace que si tú tienes una cría, entonces tienes que solamente estar en ciertos espacios con la cría. Sí, yo también creo que es una cosa cultural, de esa separación tan abismal de los espacios. Entonces, cuando se encuentra esta situación de tengo que llevar a mi hijo a un lugar o a mi hija a un lugar institucional o a un ensayo o a un... Como que también hay un desconocimiento, ¿sí? Y ese desconocimiento provoca también, pues como cierto rechazo y cierta molestia, ¿sí? Entonces viene la cosa de, ay, es que el niño llora, ay, es que el niño juega con la utilería, ay, entonces como que todos esos nerviosismos, todas esas cosas que van escalando, tanto como que cuando llegas y dices, no pueden entrar a tu hijo porque no hay
no hay protocolos. Este es un espacio solo para gente adulta y puede correr riesgo la vida de tu hijo, de tu hija cuando entres aquí. Entonces, pues es esos desencuentros también. Entonces es como ver la complejidad de que tiene, todas las aristas que tiene como estas situaciones. Yo creo que la indignación sigue viva. Sí, sí. Y aunque sí escribíamos los proyectos con mucha rabia, la transformación que pasó, creo, fue también que el seguirnos encontrando incluso para escribir los proyectos, porque creo que la rabia se da sobre todo porque uno no sabe cómo más tramitarla, y el hecho de encontrar una pequeña red hace que uno se empodere más y que entienda también como la acción, el accionar desde otro lugar, ¿no? Bueno, y afortunadamente creo que la experiencia del arte escénico también nos permite explorar la acción justamente desde una perspectiva emocional, de movimiento, de pensamiento, de sensaciones, que hizo que de alguna manera esto confluyera en un espacio creativo que, más allá de señalar, aunque la indignación esté, también reconocemos que hay otros lugares y otras experiencias que han sido muy positivas y que se pueden replicar. Entonces, ante todo, la idea es que este podcast lo puedan compartir y que estas reflexiones lleguen a más personas de la sociedad incluso, y que podamos construir nuevas estrategias también para que esas discriminaciones o esas violencias que vivimos las mujeres, madres, artistas de la escena, se vayan disipando cada vez más. Les queremos contar también un poco de lo que se van a encontrar aquí en este podcast. Y bueno, pues hay temas acerca del parto, acerca de esos primeros meses en donde somos madres y todo se pausa, esas sensaciones que llegan con esta primera etapa. También la violencia obstétrica está presente, sí, como los cambios en el cuerpo, temáticas acerca del gremio, de las instituciones, concentrándonos un poco en el contexto bogotano. Y bueno, pues son muchas experiencias que son compartidas, que pueden ser compartidas por cualquier madre en cualquier otro oficio, pero que además de eso hay unas particularidades que implican en este podcast el ser madre y ser artista de la escena. Sí, digamos que es como esa triangulación, ¿no? Ser mamá, ser artista y ser artista de la escena. Y bueno, nos concentramos, digamos que ya llevamos un tiempo caminando, pero estamos comenzando, ¿no? Entonces, la idea es también poder empezar a abrir más el espacio a diferentes ciudades, a diferentes países. Sería muy bonito también como contar con experiencias desde otros lugares. Entonces este podcast también tiene un poco como ese sueño, ¿no? De poder llegar y de poder como Investigar, dice la hacer, antropóloga. ¿no? Más que investigar, es como conectarse con otros espacios, con otras mujeres artistas de la escena desde otros lugares, y ver qué sale, ¿no? Porque finalmente también la idea es como estar juntas, pero estar juntas también para que se pueda hacer y para que se pueda sensibilizar y para que se pueda minimizar como todas estas violencias y discriminaciones. Y que también sepas tú, madre o tu madre artista de la escena, que no estás sola, que somos muchas y que podemos hacernos cómplices y juntarnos en estas experiencias para hacernos más fuertes y acompañarnos y apoyarnos. Así que si quieren escuchar a unas viejas artistas hablar de cómo fue la decisión de ser madre, porque además es todo lo que implica en nuestro gremio, ¿no? La decisión, el parto, el posparto, el mundo laboral, las instituciones, las relaciones, los desequilibrios en los temas del cuidado a la hora
pues de la crianza y cómo esto también lo llevamos a la escena y cuáles son las obras, cuáles son los talleres, cuáles son como todas estas experiencias que nos permiten también cuestionar este rol desde lo creativo, que es ante todo el lenguaje en el que nosotras nos movemos. Entonces, pues nada, no se pierdan los próximos capítulos porque vamos a conversar mucho al respecto. Gracias por escucharnos. Esto fue el Oasis de la Palabra, Diálogos Creativos de Madres Artistas de la Escena, una línea de trabajo de Guaricha Proyecto Escénico. Organización, creación y facilitación, Joana Salazar, Vanessa Enríquez y Angélica Riaño. Grabación, música y edición, Sara Costa. Mezcla, Manuela Gómez. Imagen, Lilian Salazar. Cuidado de niñas, Angie Mora y Linda Lorena Castillo. Agradecemos especialmente a todas las madres artistas que han compartido sus experiencias en estos poderosos diálogos. Gracias al Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá. Soy bailarina, soy actriz, soy cantante, soy artista, somos madres, somos madres.